Hola, sean bienvenidos una vez más a este canal. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo el video de PHP, continuando con el curso de funciones. Y lo que queremos hacer es que poco a poco vayamos viendo algunas definiciones para irnos acomodando al lenguaje de programación. Ya que después de esto vamos a realizar nuestro blog dinámico, que es el que acabamos de terminar en el curso anterior de cómo crear un sitio web con HTML y CSS. Bien, entonces lo que queremos es ir aprendiendo la sintaxis, las variables, las constantes, las funciones, y después vamos a pasar ya a crear nuestro, nuestra web ya dinámicamente con todo lo necesario que debemos de aprender para poder lograrlo. Así es de que este curso de PHP se va a ir extendiendo poco a poco. Espero que les guste y que lo sigan en este canal. Así que los invito a que se suscriban y puedan dejar sus comentarios. Bien, para empezar vamos a ver y vamos a definir lo que son las funciones. Pero antes que nada quisiera mostrarles o decirles que es necesario que ustedes ya tengan un servidor instalado. Si no saben cómo instalar un servidor PHP, pueden revisar el primer video de esta serie de videos donde se muestra que nosotros ya deberíamos de tener instalado un servidor. En nuestro caso vamos a usar Laravel. Para eso vamos a darle acá, una vez instalado, lo tenemos y lo abrimos y vemos que en la barra de tareas se inicia. Aquí todavía los servicios no están iniciados. Entonces lo que tenemos que hacer es iniciar todo, y lo que vamos a hacer es crear aquí rápidamente. Aquí tengo algunos proyectos, pero vamos a crear, digamos, un nuevo proyecto, y este proyecto lo vamos a llamar aquí en blanco porque vamos a irlo modificando poco a poco, ya que aquí se pueden crear otros tipos de proyectos ya definidos. De hecho, podemos crear WordPress, Laravel, que son otros lenguajes de programación como Symfony de PHP. Pero nosotros vamos a ver lo que es la versión 7.3 de PHP. Para eso vamos a hacerlo aquí, un proyecto en blanco, y le vamos a poner como intro PHP, que es la introducción para que podamos aprender un poco de este lenguaje. Le damos a aceptar y se ha creado ya este proyecto. Si nosotros le damos clic en el root y nos vamos aquí a nuestros proyectos, vemos de que aquí tenemos entre varios proyectos que hay, tenemos el intro PHP que está en blanco. Entonces, si nosotros queremos visualizar este proyecto, lo que vamos a hacer es irnos al www y nos vamos a ir al proyecto que ya creamos, intro PHP. Se nos abre una ventana y dentro de la ventana tenemos entonces ya el proyecto. Vamos a ver si lo elegimos bien. Creo que no. Intro. Vamos a abrirlo con otro navegador. Vamos a ver acá, por ejemplo, el navegador de Microsoft, ya que me gusta trabajar los proyectos con este navegador. Vamos a entrar acá y ahí tenemos el proyecto llamado intro.php.test. Por el momento solo tenemos un index ya que está en blanco, así es de que vamos a empezar a trabajar en él. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro editor preferido. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code. Aquí lo tenemos, no hay ningún proyecto, lo tenemos en blanco. Y lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro proyecto que está dentro del servidor local y lo vamos a abrir aquí en nuestro Visual. Es otra forma de abrirlo, y como vemos no hay nada hecho por el momento. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, ahora vamos a trabajar con PHP. Ya no vamos a definir un index.html, no, vamos a definir un index.php.
y esto lo convierte ya en otro tipo de lenguaje de programación que vamos a ir extendiéndolo poco a poco. Bueno, ya pueden ir revisando una de las videos anteriores donde se habla sobre cómo crear el servidor, sobre la sintaxis, sobre algunas de las funciones de salida para poder mostrarlo en el navegador y cómo son las variables, etcétera. Pero en este caso nos vamos a enfocar ahora en las funciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que esto se convierta en un archivo PHP es con la sintaxis de, primeramente, de PHP, menor que, sino de interrogación, PHP, y aquí ya estaríamos trabajando en PHP. Como haciendo un repaso, si nosotros aquí creamos un div, estaríamos creando lo que son todo lo que es HTML, pero dentro de esta etiqueta, ya eso no, digamos, sí podríamos escribirlo, pero no estaría dentro de una sintaxis de PHP válida. Para que sea válida tenemos que poner echo y dentro de las comillas sí crear el div para que pueda ser leído por el navegador de la mejor forma, que sería así como lo estamos haciendo. Entonces esto sí podría, aquí podríamos poner un H1 y vamos a ponerlo acá, un H1, y como puedes ver aquí el plugin de Emmet no nos ayuda porque estamos bajo la etiqueta PHP, por lo cual tenemos que hacerlo todo manual. Entonces, bueno, aquí sería H1 y aquí tendríamos hola. Entonces vamos a guardar y y como vemos no lo podemos hacer así, tendría que ser de seguido ya que estamos bajo la etiqueta PHP y ya aquí terminaríamos con un punto y coma y le haríamos guardar y ahí ya estaría habilitado o ya estaría funcionando de la mejor manera. De hecho nos faltaba nada más el punto y coma. Entonces de esta forma podríamos hacerle lo que es acomodarle las etiquetas para que quede bien y ahí lo tendríamos. Si nosotros nos vamos al navegador, en este caso vamos a irnos acá y le damos a actualizar, vemos de que tenemos hola y lo tenemos con un formato H1. Entonces esto ya lo hemos visto, pueden revisar en los anteriores videos, pero nos vamos a concentrar en las funciones. Bien, ¿qué son las funciones? Bueno, las funciones en PHP son, por decirlo así, instrucciones o un conjunto de instrucciones que están dentro de una función, por decirlo así. Y lo podemos recurrir siempre que nosotros deseamos. De hecho, pueden recibir parámetros o pueden que no. Y también se puede realizar todo tipo de codificación, sea sencilla o complejas, siempre y cuando dentro de esa función existan códigos válidos de PHP. Así es de que nosotros en funciones también hasta podríamos definir otras funciones dentro de la función y también podríamos definir clases dentro de ellas mismas. Así es de que, ¿cómo podríamos hacerle? ¿Cuál es la sintaxis? Vamos a ver las funciones sin parámetros. Para eso vamos a hacer aquí un comentario de blog. Bueno, aquí podemos ver y definir que los comentarios se hacen con etiqueta numeral. Y aquí podríamos comentar. Y también podríamos comentar con las dos barras espaciadoras, comentario 2. Y de esta forma estaríamos realizando los comentarios. Igualmente tengo instalado el plugin que les mencioné la otra vez
para poder realizar comentarios en bloque para cualquier lenguaje de programación. Automáticamente detecta el lenguaje en el que se está trabajando y nosotros podríamos realizar comentarios más profesionales, como por ejemplo este, o por ejemplo un comentario en bloque que sería como este. Ya les muestro y ahí estaría. Entonces aquí vamos a ver las funciones sin parámetros. ¿Cuáles son estas? Bueno, vamos a ver primeramente la sintaxis y aquí vamos a ir viéndolas. Vamos a poner aquí sintaxis. Y de aquí vamos a ver lo que son las sintaxis de las funciones. Una función es definida con la expresión function. Es una palabra reservada del lenguaje de programación. Y dentro de esa función, más bien, la función tiene que recibir un nombre válido. El nombre válido es como cualquier tipo de reglas que existen en PHP. No puede empezar con números. No puede empezar, por ejemplo, con otros caracteres como arroba o símbolos como esas raros, sino que realmente se tiene que empezar con una letra mayúscula, minúscula, o bien con un sufijo si lo que queremos es un número. Pero no recomendamos usar tanto este tipo de variables, aunque muchos códigos se encuentran de esta forma, la verdad no sería lo más recomendable. Entonces, como pueden ver en el video anterior, hablamos sobre cómo definir las variables. Igualmente en las funciones hay reglas para definirlas y es necesario mantenerlas claras. Muy bien, entonces, para definir estas funciones, tiene que recibir un nombre. Y vamos a poner, por ejemplo, function name sería el nombre de esta función. Si ustedes ven, aquí lo pone como de otro color porque esta es una palabra reservada. Entonces aquí sería el nombre de la función. El nombre de la función. Y esta tiene que ir siempre en paréntesis. Y dentro de estas llaves, ahí iría el código. Con este caso iría lo que queremos hacer con esta función. Por ejemplo, aquí sería instrucción de la función. Ok, pero esta sería la sintaxis, ¿verdad? Vamos a emplearla con un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo con sin parámetros de funciones. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como dijimos, es declarar una función. Y esa función podríamos ponerle, por ejemplo, saludo. Es una función de saludo. Y dentro de estas llaves iría la instrucción. Esta es la definición de una función. El nombre y con estos paréntesis ya estaría definida como una función más esta palabra reservada. Y dentro de esta iría el código. Entonces, por ejemplo, podríamos decir un eco. Y en este eco vamos a decir con un string: hola, soy una función sin parámetros. Y luego lo que hacemos es un salto de línea para que vayamos viéndolo. Con el salto de línea en HTML sería con un break. Y le ponemos esto acá. Y estaría ya la función definida. Terminamos con punto y coma. Ok, si nosotros guardamos esto, de hecho vamos a comentar esta parte que es cómo se define una función. Vamos a comentarla para que no estorbe. Esta es la forma en cómo se realiza la sintaxis y aquí ya estamos viendo el ejemplo. Entonces, si nosotros nos vamos al navegador, ¿qué es lo que vamos a ver? Al darle a actualizar. Vamos a quitar esto. Le damos a actualizar y no vemos nada, no visualizamos nada. ¿Por qué? Bueno, es cierto que ya hicimos una función, pero
Las funciones, como vimos al principio, pueden ser usadas cuando nosotros querramos. O sea, por el momento solo la declaramos, pero no la hemos usado. Y la podríamos usar las veces que querramos. Entonces, para llamar esta función, se llama sencillamente con escribir el nombre de la función más los paréntesis. Entonces sería saludos y ponemos los paréntesis y punto y coma. Entonces le damos guardar y ahora nos vamos al navegador. Ya en la línea 26 estamos llamándola fuera de la función, lógicamente. Ya la estamos llamando, la estamos ocupando. Y cuando nos vamos acá, vemos que ahora sí nos muestra el mensaje: hola, soy una función sin parámetros. Muy bien. Hasta el momento, esto es lo que es una función. Ya estamos entendiendo cómo llamarla y cómo definirla. Pero vamos a ver ahora cómo sería una función con parámetros. Vamos a poner aquí otro blog, este comentario de bloque, y vamos a poner ejemplo con parámetros de las funciones. Y aquí vamos a poner reciben un parámetro y se llaman indicando el valor. ¿Cómo podría ser eso? Muy bien, entonces vamos a verlo nuevamente en el ejemplo de cómo realizarla. Vamos a ver este ejemplo número 2. Ok, vamos a mostrar esa misma función que acabamos de definir anteriormente. Función saludo, pero en este caso va a recibir un parámetro. Los parámetros son como una variable. Sencillamente es una variable. Y la variable se define, perdón, la variable se define con el signo de dólar o de pesos, como le llamemos. Y como pueden ver, aquí hay muchas funciones de PHP. Existen más de 10.000 funciones o de 1.000 funciones en PHP. De hecho, son más de 1.000. Entonces, aquí podemos ver el get, el post, que más adelante lo vamos a ir viendo. Son funciones que se ocupan comúnmente. Pero en este caso vamos a ver cómo una variable lo podemos definir como mensaje. Ese sería el parámetro que le estamos pasando, que es una variable común y corriente. Y entonces dentro de esta ya tendríamos lo que vamos a hacer con respecto a esta función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igual imprimir un eco, pero le vamos a poner ahora hola y vamos a concatenar la variable mensaje y le vamos a seguir con el string de un BR para que pueda ir a la siguiente línea, y ahí estaría definida nuestra función, siempre terminando con punto y coma. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para llamarla? Bueno, aquí lo tenemos. Es igual. Vamos a llamar saludo, pero en este caso, ¿qué pasa? Ya saludo no puede ir sin, o más bien, ya tiene un parámetro, ya tiene, por decirlo así, un argumento. Y ese argumento o parámetro es necesario. Si nosotros guardamos y la enviamos de esta forma, al darle a actualizar, vamos a tener un error. ¿Por qué? Porque dice que declaramos saludo, pero no le estamos indicando el parámetro. ¿Cómo sería entonces esto? Y si podemos ver, también tenemos el mismo nombre de función. Vamos a ponerle otro nombre para que tampoco caiga en este error. Entonces vamos a dejarlo de esta forma y vamos a ver aquí, le damos guardar y ahora vamos al navegador y le damos actualizar y vemos de que la primera función sí nos funcionó. Hola, soy una función sin parámetros, pero aquí ya nos dio un error, el error que estábamos esperando. Definimos la función, pero no le pasamos el argumento.
entonces al saludo 2 o a la función que hicimos al final. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, sencillamente definirle el valor, o sea, el argumento. Si lo que estamos pasando es un argumento, entonces aquí hay que mostrarle el argumento. Y vamos a ponerle hola mundo, vamos a poner mundo, un ejemplo. Y ahí estaría el parámetro, ya que lo está necesitando, es un string. Y al darle a actualizar, ahora sí lo tenemos. Hola mundo. Entonces, de esta forma, estamos viendo la diferencia entre una función sin argumento o parámetros y una que sí. De hecho, la podríamos utilizar todas las veces que querramos y podríamos poner aquí hola mundo 2, por ejemplo. Le vamos a actualizar, guardar, actualizamos y aquí se vuelve a imprimir otra instrucción. Y eso es lo bueno de usar funciones. Que una función puede ser usada y reutilizada cuantas veces querramos. Entonces, de esta forma hemos visto la diferencia que hay entre las funciones de argumento y las que no traen argumentos. Vamos a seguir avanzando con esto de las funciones. Y es que también vamos a ver de que las funciones que reciben argumentos también pueden recibir dos argumentos o más. Veamos un ejemplo. Vamos a definir otra función y esta función le vamos a poner nacimiento, así se llama la función, y va a recibir dos parámetros. Uno va a ser el nombre de la persona que cumple años y vamos a poner el año. Entonces, ahí tenemos una función con dos parámetros. Abrimos y cerramos las llaves donde iría el código y vamos a imprimir un eco. Y dentro de ese eco vamos a poner, vamos a llamar la función nombre. Vamos a ver acá. Vamos a llamar, perdón, la función nombre no, la variable o el argumento llamado nombre. Y vamos a poner, a concatenarlo, bueno, no concatenarlo, vamos a seguir con el string. Aquí nació en, y vamos a poner aquí el año, year. Y luego vamos a poner un BR para que no salte de línea a la siguiente línea. Y ahí estaría la instrucción. Entonces ahora terminamos con punto y coma. Y lógicamente, pues si nos vamos al navegador, no tenemos ningún error, pero no se nos ha impreso ningún resultado de esa función. Y es porque ya lo saben, resulta de que tenemos que mandarla a llamar. Entonces vamos a poner nacimiento, que es una función, y le damos con punto y coma para terminar la instrucción. Vamos a ver, ahí está. Y como recibe dos argumentos, entonces nosotros tenemos que enviarle esos dos argumentos. ¿Cómo sería? Bueno, primero el nombre vamos a poner Juanito. Juanito, cumpleaños, ok. Vamos a poner una coma y sería otro string o otro int o integer o cualquier otro tipo de datos. En este caso lo vamos a poner como string y le vamos a poner, por ejemplo, nació en 1980. Y entonces ahí tendríamos los dos valores para cada argumento llamando a esta función. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a actualizar y vemos de que Juanito nació en 1980. Entonces, de esta forma, hemos visto cómo también podemos llamar una función con dos argumentos. Bien, como pudimos observar, aquí ya hemos aprendido cómo poder pasar funciones con parámetros y sin parámetros y cómo pueden tener de uno a más parámetros. Entonces, de esta forma se definen las funciones. Así de que en el próximo video vamos a seguir aprendiendo más de este lenguaje de PHP, pero lo vemos en el otro video.